Esto es Kairos al micrófono, el podcast de Kairos Ministerio Juvenil. Kairos Ministerio Juvenil. Miren, ya nosotros llevamos 8 episodios y yo creo que con esos 8 episodios ya sabemos y estamos claros de que esto no se trata de mí. Tampoco de mí. Mucho menos de mí. Esto es Kairos al micrófono. Sean bienvenidos a una entrega más de nuestro podcast Kairos al micrófono. Como siempre, agradecido de Dios y de ustedes por la audiencia que han tenido, la receptividad hacia este contenido. ¿Cómo están ustedes? Estamos bien, todo felices, bien. Todo correcto. porque Dios nos ha ayudado hasta este momento y nos ha permitido desarrollar todos estos episodios tan interesantes. Amén. Esperamos que todos los hayan visto todos. No, y que lo haya visto, aunque sea uno, que ese haya sido de bendición para su Amén, vida. amén, así Amén. es. Y señores, ustedes saben que nosotros dejamos una preguntita por ahí la última vez Sí, que estuvimos señor. aquí, así que vamos a ver. Eso es así, nosotros dejamos 2 preguntas colgadas y una de ellas fue ¿cómo enfrentaste tus errores del pasado? Y la otra es ¿qué hacer después de una caída? Y nosotros tuvimos varias respuestas bastante interesantes y una de ellas la dio Creative Mission, dice aquí, misión creativa. Ay. Suena fino. Ay. Dice, reconociendo que fue un error y aceptar las consecuencias de ellos. Esa es una de las respuestas que obtuvimos. Otra la dio nuestra querida Presi Lisa Borges. Ella dice, no autovictimizándome, buen punto. Viendo a Cristo más que a mi error, de manera que Él cale lo profundo de mí y me lleve al cambio real. Pero no se queda ahí, sino que ella también dice, buscando ayuda de líderes que demuestren una vida de constancia. Y me agrada esa respuesta que ella da, porque a veces pudiéramos decir, yo caí, yo le pedí perdón al Señor, pero nadie lo sabe. Y yo me quedo con eso ahí. Entonces ella dice, no, busca líderes, confiesa, háblalo con ellos. Y eso también es un Que te punto ayuden importante. a no recaer. Que ayudan, sí, porque luego pueden venir los ataques tanto mentales y emocionales, entonces ellos tienen la sabiduría para manejar eso con un buen consejo. Y nuestro hermano Joan Alexander dice, después de haber confesado el pecado, aceptar el perdón y apartarse. Apartarse. Entonces esas son algunas de las respuestas que nosotros recibimos, bastante interesantes, por cierto. Exacto. Yo entiendo que realmente con eso de aceptar nuestros errores y qué debemos de hacer, lo primero es que, como ya se dijo, tenemos que aceptar que cometimos un error, porque a veces hacemos o cometemos las cosas, ¿verdad?, mal hechas, y realmente pedimos perdón a Dios, pero nosotros no aceptamos en sí que cometimos un error y pedimos como perdón como por compromiso. Cortesía. Es como por, bueno, déjame pedirle perdón a Dios, pero no aceptamos que cometimos un error. Entonces debemos de aceptar que cometimos el error, buscar a líderes que nos puedan guiar y apartarnos nosotros del Exactamente. Sí, porque hay gente que se justifican siempre con su pecado, o sea, hasta de forma natural le sale que tú los escuchas hablar de que algo pasó o que yo hice tal y tal cosa, pero siempre está ese pero fue por tal y tal cosa o porque me vi en la necesidad, o sea, eso es lo primero para nosotros salir de esa situación, reconocer realmente que nosotros hicimos mal, sin importar cuál sea la circunstancia, la situación que tomamos fue incorrecta. Sin importar si hay un pero. Exactamente, Sin ese importar pero, si hay un pero. olvídate del pero, bórralo, dale delete porque no importa, pecaste. Y también o pecamos. minimizándolo. Exacto. Por ejemplo, el libro de Proverbios dice, el que encubre sus pecados no va a prosperar, pero el que lo confiesa y se aparta, entonces va a alcanzar misericordia. Entonces, encubrir no solamente tiene que ser, me quedé callado, sino ese pecado, déjame minimizarlo. Quizás todo el mundo sabe que es un pecado y ante Dios todo es pecado. Dice, no, pero una mentirita blanca. Entonces, a veces vemos personas que viven en miseria y no necesariamente tiene que ser una miseria financiera, sino su vida es una miseria que hasta se ve. Y tú dices, ¿qué es lo que está pasando? Mi Biblia, Entonces dice, mi Biblia no tiene el pecado por colores. Yo no, sé si la de de ustedes lo colores. tiene. No, la mía no lo tiene así. Lo único que tienen por colores cuando habla Jesús que me lo ponen rojo. Después todo Así está mismo. igual. Todo está igual. Entonces es de suma importancia eso, que uno pueda reconocer el pecado ante Dios
pero sobre todo, como le dijo Jesús a aquella mujer que iba a ser apedreada, hey, vete, pero no peques más. Exacto. Como dijo mi profesor una vez, para tratar una enfermedad, usted primero hay que identificar y luego corregir. Sí. Este es tu segmento Kairos Conversa. Bueno, en el episodio de hoy, señores, siempre ustedes saben que decimos que tenemos a alguien especial, porque todos los invitados son especiales. Pero en el episodio de hoy tenemos una invitada que es más especial que el salami de machita. Súper especial. Súper especial. Iba a decir el nombre, pero no paga payola. Es payola de promoción. Una que casi no le gusta hablar para nada, tímida. Como ella Eso sola. como que no es verdad. Señores, pero ya preséntenla porque ella está ahí, hagan la introducción. Bien, para nosotros es más que un placer. Es un privilegio tener con nosotros aquí hoy, en esta entrega de Kairos al micrófono, a nuestra queridísima pastora, madre y amiga, Yesenia Saladín. De Ortiz. Sí. De Mendoza también. De Talque. De Daniel. Con nosotros aquí para hablar de este tema tan interesante. Salúdenos. Ustedes saben que yo soy muy tímida. Ay, Sí, no, se lo Trátenme creemos. bien, no me lleven tan de pronto. Saludos a todos. Ok, ya sí llegó. Qué bueno poder estar aquí compartiendo con ustedes y me siento feliz de poder ser parte de este podcast. Bien, entrando ya en nuestro tema, sería bueno que nosotros hablemos un poco de qué nosotros entendemos sobre esto que vamos a hablar, sobre el pecado o sobre caer en pecado. ¿Qué ustedes pueden decir acerca de eso? Exactamente. Ustedes saben que hay personas que tienen el pecado como por escalón. Ujú. Como que el sexual es la cúspide. Sí, nada más se habla de eso. Y solamente se habla de eso, pero Ujú. realmente pecado es errar al blanco ante Dios, conforme a su palabra. Repite eso, ¿cómo fue? Errar al blanco. Así Ya es. yo fino, fino. Sí, ¿no? Es un Son lenguaje Y limpio. usted no lo escucha hablando inglés. Así mismo. Entonces, a veces se pone por escalón el pecado, pero el pecado simplemente es pecado. Y todo lo que es pecado, sabemos que a Dios no le agrada. Exactamente, muchas veces la gente tiende a encasillar de no, eso es pecado, pero si nos vamos a una definición per se como tal, pecado es prácticamente todo aquello que hacemos que va en contra de las escrituras, los estatutos, los mandatos que Dios nos ha dejado a través de su palabra. O sea que no se encasilla solo a una cosa, sino que prácticamente todo lo que nosotros hagamos en nuestro diario vivir que vaya en contra de lo que Dios estableció entra en pecado. Así es. El pecado yo lo considero, y bíblicamente se considera así, como todo lo que es contrario a la divinidad de Dios, Amén. a los estatutos de Dios, y es una transgresión que se hace voluntaria y consciente. O sea que la Biblia nos dice todo lo que es pecado. Significa que si nosotros incurrimos en esto, entonces no es algo que es inconscientemente, es algo que está incluso dentro de nuestros planes pensados, impulsados por una tentación, impulsados por una prueba, pero nosotros tenemos un libre albedrío que nos indica hacia dónde debemos de conducirnos, pero además de eso tenemos una Biblia que nos dice hacia dónde nosotros debemos de conducirnos. Y esa parte que Nisby hablaba de esta escalonada del pecado existe muchas veces en la mente de los que frecuentan el pecado, porque es que el pecado suele en algunas personas convertirse en algo cómodo. Es como que si ellos se sintieran en su zona de confort, porque se cometió una vez, se cometió otra vez, y bueno, el hecho de Dios me perdona, yo voy a Él, y no haber un arrepentimiento verdadero, es entonces que nos lleva al abismo que muchas veces personas no pueden salir de allí. Muchas veces personas grandes en Dios, pequeñas en Dios, lo digo esto por el nivel ya ministerial. Y la Biblia nos dice claramente que es pecado. La mentira es pecado, fornicación es pecado,
adulterio es pecado, robar es pecado, hablar mal de su prójimo es pecado, codiciar la mujer ajena es pecado. Todo esto nosotros lo podemos ver en Éxodo, en el libro de los Éxodos, donde están planteados los mandamientos. Allí el Señor nos establece todo esto, pero también la Biblia en toda su trayectoria nos va demostrando otras cosas que nosotros debemos de prestarle atención, porque algunas personas dicen, es que si yo hablo una mentirita blanca, porque es que en el momento es lo que yo debo de hacer, porque esto me puede salvar o puede salvar una situación en la que yo estoy inmiscuida. Yo recuerdo que un muchacho me decía siempre, para Dios todos los pecados son iguales. Y yo le decía, entonces eso significa que si yo hablo una mentira es igual que el que mató a una gente. Y esa persona me decía, bueno, para mí esto es lo mismo. Yo decía, pero es que eso es algo grande. Pero es que en el Señor los pecados no son medibles. El pecado simplemente es pecado. Y Dios lo que quiere es que nosotros no pequemos y que nosotros hagamos lo que tengamos que hacer, aunque nos cueste consecuencias que deberían de ser justas. Si yo por salvar mi alma y hacer lo correcto voy a correr una consecuencia que para los demás estaría siendo tonta o verme como mofada, al final es algo que Dios recompensa, porque cuando nosotros hacemos lo correcto, muchos de los que nos rodean, incluso de los que están en la iglesia, nos ven como tontos, como desfasados, porque pudimos haber hecho algo que lo más probable me fuera a beneficiar en algún momento, pero ¿y yo? Y mi integridad con el Señor y mi salvación con el Señor. Y para yo poder demostrar esto, quiero traer un ejemplo. Y es que cuando yo fui a tener junto a mi esposo mi primera credencial, recuerdo que un obrero me decía, ¿y ahora es que ustedes van a participar por la primera credencial? Y yo le decía, sí, porque nosotros terminamos nuestro instituto bíblico y estamos haciendo todo como corresponde. Y él nos decía, pero ¿y cómo ustedes, siendo de la iglesia del tabernáculo y teniendo un enllave tan grande como el pastor Gustavo Casado, ustedes debieron de volarlos? Y yo le decía, a nosotros no nos interesa volarnos, a nosotros nos interesa caminar paso a paso en el orden correcto de las cosas, vivir cada experiencia y poder decir al final que nosotros obtuvimos todas las credenciales de manera legal. Claro. Y lo justo, además de que tampoco nosotros le íbamos a proponer algo así a nuestro pastor, porque nuestro pastor es una persona correcta, es el primero y que lo justa, corta. y es la primera Lo corta en persona el aire. que va a cortar algo así, pero fue como una tentación en la que nosotros ni siquiera pensamos caer, ni siquiera para proponérselo al pastor, porque como que a mentiras y a cosas así a nosotros no nos gusta ganarnos nada, sino que sea el mismo Dios que lo haga. Y eso es algo que crea credibilidad en uno, y quise traer este ejemplo para poder denotar lo que quise decir anteriormente. Ahora bien, hay algunas características que evidencian el pecado en las personas. Ya sabemos que el pecado nos aleja de Dios y es todo lo contrario a Dios. Ya sabemos que para el pecado no hay una mentirita blanca, una mentirita pequeña, no fue que yo pensé, no, sino que todo lo que la Biblia establece con relación al pecado es malo y punto, y Dios lo rechaza y punto. Pero cuando el cristiano suele caer en una vida de pecado, pasan algunas cosas que se pueden evidenciar. Número 1, pierde la gracia de Dios. Número 2, vive una vida de apariencias. Número 3, hay un vacío emocional. Número 4, se aparta. A veces alegando a que no lo buscan, a que nadie se encarga de ellos, y con muchísimas excusas que recaen a veces sobre la iglesia y el liderazgo. Número 5, se enrebeldece. Y el último, tiene delirio de persecución. Todo el mundo lo está mirando,
todo el mundo lo está acosando, Dejan de ir a la todo iglesia el por mundo eso. le dice una cosa insinuando, Ujú. si se predica, eso es tirándome puya, pero realmente es que ya hay una condición en el interior que no está bien. Así es. Y como no está bien, eso grita a voces y justifica esa mala acción en los demás y siente que todo el mundo le está mirando sin ser cierto, que todo el mundo lo está juzgando con la mirada. Pero no existe esto. Lo que Nada es lo pasa que es parece ser. que hay una vida de pecado que está atacando a esa persona y hay una apariencia que puede sostener poco tiempo, porque llega un momento en el que el pecado es insostenible. Así es. Ahora bien, hay otras cosas que aparentan no ser pecado. De hecho, yo no puedo decir que es pecado, pero llega un tiempo que si nos acomodamos a ellas, se convierten en pecado. Como por ejemplo, el no hacer nada. Sí. Mente ociosa, baúl del diablo. Ay, sí. Todo el que está sin hacer nada en algún momento tiene que pensar cosas. Y ahí se van albergando situaciones que más adelante se pueden convertir o en malsanas o en malas. Así es. Está también la apatía. Esa apatía, esa dejadez, esa cosa Nada me importa, de que nada me importa, motiva. de que es que los cultos no cambian nada de los cultos, es que no buscan un buen predicador, es que los coros siempre cantan las mismas canciones. ¿Y qué va haciendo la gente cuando cae en esa apatía? Se echa a un lado, se va apartando. Así es. ¿Y qué comienza esa mente a generar? Cosas que obviamente no vienen del Señor. La queja. Hay gente que tú nada más le escucha una queja. Su alabanza es una queja. Sus planteamientos son quejas. Y en vez de demostrar el poder de Dios en medio de las situaciones que están atravesando. Y llega un momento que ya la queja se vuelve algo malo, como que joroba a la persona, Sí. y esa persona se ve como gris. Sí, y a uno le resulta hasta tedioso compartir con esa persona, porque Uno siempre no que quiere, habla, siempre que habla se está quejándose. quejando. De hecho, a veces tú quisieras hasta desahogarte con esa persona y contarle algún problema, pero lo que te responde, así yo, mira, Sí. Ay, sí. yo Ay. pasé, y, Yo tengo Que en lugar de eso dar y 5 fortaleza. cosas más. y tú te quedas así y tú dices, pero yo quisiera escuchar algo positivo, entonces ella también me está. Entonces, a eso llega a convertirse la queja, enojarse. Por eso la Biblia nos habla de que nos enojemos, nos airemos, pero no pequemos. Pero llega un momento en el que la gente, si no tiene dominio propio y controla esa parte de enojarse, ¿qué va a hacer? A maldecir, a comenzar a decir cosas que no debe, y ahí cae entonces en pecado. El mucho hablar. Dice la Biblia que en las muchas palabras abunda el pecado. Lo dice en el libro de Proverbios. Y no es menos cierto que habemos personas que nos gusta hablar. Sí. Yo me pongo en ese tenor, pero ¿qué nos gusta hablar? ¿Sobre qué nos gusta hablar? Yo sé que esto tiene un tiempo y yo debo de parar, pero si nos quedamos aquí, yo le voy a hablar hasta el amanecer porque me gusta hablar de eso. No, aquí dijeron que ustedes no hablan mucho. Pero ese mucho hablar es que nosotros estamos hablando Exactamente. hasta llegar entonces a pecar. La crítica, esa crítica destructiva, porque hay una crítica que es como que aporta un sentido, esa crítica destructiva, incluso hasta la misma queja. Y algo muy, pero muy significativo en la vida de muchos cristianos, que yo no te puedo decir que sea un pecado, pero que suele darse mucho, un espíritu de conmiseración, una pena propia, Ay, es que si tú supieras por qué fue lo que me pasó, es que era necesario. Y ese espíritu de conmiseración llega tan lejos que esa persona se toma pena a sí mismo y dice que tiene mala suerte. Siendo cristiano, yo soy el que más mala suerte tengo. A mí me llega todo malo y nada bueno. Ese espíritu de conmiseración de que siempre le están haciendo,
que nadie lo tome en cuenta, que nadie le saluda. Eso llega a convertirse tan fuerte en las personas que ellos se desprecian a sí mismos. Y son pequeños tópicos que la gente no tiende a destacar, que pudieran hacerle daño a la persona, pero pudieran llegarse a convertirse en pecado y a dañar a la persona. Exacto. Después que una persona se encuentra sumergida en una vida de pecado, hay solución. Exacto. Porque la Biblia dice, abundó el pecado, pero sobreabundó la gracia. Exacto. Me encanta que dice sobreabundó, o sea, está por encima de lo que el pecado puede hacer, porque no hay nada tan sucio que el Señor no pueda hacer limpio. Y por eso yo les traigo algunos consejitos a todos esas personas, cristianos o no cristianos, que hayan incurrido en una vida de pecado. Hay una solución. El liderazgo, más que juzgar, está para ayudar. Y todos en algún momento cometemos errores. Lo que tenemos que percatarnos es qué tipos de errores son. ¿Son unos errores que se pueden remendar o son pecados que ya yo tengo que tomar otro tipo de decisiones y afrontar mi responsabilidad de que hice algo malo y tengo que ponerme en las manos de los encargados para que esto se solucione? Si no, no va a haber una liberación. Pastora, yo pensé que yo podía ir como a una tienda y comprar algo. Yo pensé que yo podía como más simple, así. No hay alguna Sí, y estrategia, rezarte tus 5 Ave María, ¿verdad? Eso no funciona. Sí, y coger tu rosario y manosear la bolita, los caminitos de Jesús, Usted me ¿verdad? está diciendo que eso no funciona. No, pero y qué bien. Ahí hay un tema. Ahí hay un tema. Que es, bueno, yo les comentaba a ustedes que tenía una cita por ahí, que se encuentra en Proverbios 28, el versículo 13, que es donde habla de que el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bien, hay un detalle aquí, que de verdad yo quisiera como que nosotros hablemos un poco de esto y que usted también nos ayude en esa parte. Yo creo que esta es la cita de la que nuestros hermanos, de los que estábamos haciendo comentario ahora, se agarran para el asunto de las confesiones con el Padre, de ir y decir todo lo que yo estoy haciendo para que Él me diga cuántos rosarios yo tengo que Por dónde va hacer. el asunto. Entonces, Una autodisciplina. sí, entonces yo quisiera saber, o que nosotros aclaremos aquí, ¿cuál es el correcto procedimiento cuando nosotros estamos en pecado? Cuando nosotros somos conscientes de que cometimos pecados. Si hay una manera de nosotros confesarnos delante del Señor y apartarnos del pecado, o sin la autodisciplina, claro, o si obligatoriamente yo tengo que confesarme como hacen nuestros hermanos, buscando que me digan qué hacer. Obviamente yo sé que uno debe pedir consejo, pero ¿a qué se refiere la Biblia con esa parte de confesar? Yo te voy a dar algunos pasos que tengo aquí, pero antes de eso yo le quiero decir a las personas que ese concepto de autodisciplinarse es algo que no dura mucho tiempo. No dura mucho tiempo. Mira los pasos que yo te traigo acá. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer. Nadie recibe ayuda si no reconoce. Psicológicamente es así. Lo primero que tú tienes que hacer es reconocer que tú necesitas ayuda y necesitas una vida de cambio y de liberación con relación a lo que está aconteciendo en tu vida. ¿Qué es lo segundo? Reflexionar. Ese mismo reconocimiento te lleva a una reflexión. La gente, hasta que no reflexiona y entiende por sí misma, y después de haber sido abordado y confrontado por mensajes en la iglesia, canciones, consejerías, la palabra y todo esto, llega un momento que tiene que reflexionar. Es ahí donde la gente dice, cuando a la gente le llega el momento de darse su propio consejo y de creer y entender que ya es necesario un cambio, no lo va a lograr. Y esto no es menos cierto. Por más que nosotros como líderes le digamos a una persona que necesita un cambio, tiene que reconocerlo y tiene que reflexionar y hacerlo con humildad sobre todo esto para que pueda surgir un efecto con relación a un cambio. Confesar.
yo tengo ese mismo texto. El que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Pero confesárselo ¿a quién? Porque Dios sabe qué es lo que tú estás haciendo. Porque Dios te está mirando. Entonces no es a Dios que tú solo tienes que confesar. Es al liderazgo de la iglesia que tienes que confesarlo para que se emita un proceso en donde tú te puedas restaurar, pero también te puedas disciplinar para que la carne sepa y tú sepas que una mala acción tiene una consecuencia. Entonces, luego de esto, cuando tú decides confesar, tú tienes que buscar la persona correcta para hablar de lo sucedido. La persona correcta no es tu mejor amigo. La persona correcta no es el hermano que se sienta al lado de ti a la iglesia. Hay un liderazgo que tiene la cobertura para esto. Una pastoral general, que en nuestro caso son nuestros pastores Gustavo y Caridad. Un copastorado en manos de Daniel Mercedes. Una pastoral juvenil en manos de Starkey y de Yesenia. Y hay un cuerpo oficial, hay diáconos, hay diaconisas. En su defecto hay líderes de jóvenes, de damas, de caballeros. Este liderazgo firme, puro, en el que tú puedas acercarte y decirle: yo necesito hablar porque yo necesito un cambio en mi vida y cambiar mi manera de vivir. Cuando eso sucede, que llega toda esa socialización, ese conversatorio con las autoridades de correspondencia, entonces se establecen medidas que le toca al pastor. Nuestro pastor, que es quien establece las medidas disciplinarias de acuerdo a lo que se cometió, tiene que ver que si se puso un proceso disciplinario de 6 meses, de 1 año, haya un verdadero arrepentimiento. Si no se muestra en ese trayecto un verdadero arrepentimiento, esta disciplina simplemente fue un espacio de tu vida del altar. Pero tú vas a volver al altar en las mismas condiciones. Eso es así. Porque no hubo un verdadero arrepentimiento. Esto es crucial, que se evidencie un verdadero arrepentimiento. Y por último, cumplir fielmente con los asuntos del Señor mientras pasas por el proceso de disciplina. Porque hay gente que le ponen el proceso de disciplina, pero se desaparecen. Nadie puede verlos en el proceso. Y hay que verlos. Hay que ver que esa persona está cumpliendo, que uno lo está mirando, que la palabra lo está confrontando, que está ahí sentado. Y no precisamente en el último banco, como dice la gente, que el último banco es para el que esté en disciplina. Se puede sentar donde se siente. Lo que tiene que demostrar es un verdadero arrepentimiento. Una parte importante es que nosotros no vivimos para los hombres. Nosotros vivimos para Dios. Pero yo no puedo encerrarme en esa idea de que yo vivo solamente para Dios. Entonces, bueno, yo fallé, Señor, mira, fallé, pero ya yo lo sé. Sino que yo debo ser responsable ante los demás. Exacto. Por ejemplo, cuando Ananías y Zafira vendieron la heredad, quien los reprendió a ellos no le dijo: hey, me fallaste, sino mira, le has mentido al Espíritu Santo. O sea, porque todo lo que nosotros hagamos debemos hacerlo como para el Señor. Entonces, nosotros no podemos, como dijera la pastora, autodisciplinarnos. No. Ahora bien, cuando yo cometo una falta, ya el Señor la sabe. Primero yo, Señor, mira, yo sé que fallé, yo la reconozco ante Él. O sea, la reconozco ante Él. Pero entonces debo confesarla. Exacto. Porque ya Él la sabe. Entonces, yo debo confesarla con aquellos líderes. Ya yo soy perdonado en el Señor. Pero hay un proceso, como dijera ella, de mi responsabilidad y de poner en anuencia a mis líderes para que ellos me dirijan. Porque esa falta que yo cometí puede dañar a otros. Porque quizá yo pueda, discúlpame, decir una mentira en un momento determinado y quizás no daña a otro de una manera tal, pero hay situaciones en las cuales, ok, me arrepiento, Señor, pastor, fallé, o quizás no diga pastor, fallé, pero entonces eso va a repercutir en la vida de otros, y nuestros líderes tienen la sabiduría por parte del Señor para dirigirnos en los pasos correctos que nosotros debemos dar luego de nosotros haber fallado y levantar. Exacto, y también hacer hincapié en que no debemos de temerle la disciplina, porque hay muchas veces que no se acercan, no confiesan porque temen al proceso de la disciplina, entendiendo que ellos van a ser aislados de la iglesia, que van a ser tratados diferente, pero que al final
yo misma en los procesos que he podido ver, que conozco y casos que luego testifican, se ha visto un cambio del cielo a la tierra, que si antes de, por ejemplo, de cometer esa falta, esa persona era activa, después de eso, Dios le ha dado un crecimiento espiritual increíble. Así o sea, es. que eso no se quede A estático. los que la toman de la forma correcta. Exacto. Exactamente. Y también orientarles a que no debe de avergonzarles, porque eso es un acto premiable. Porque si la Biblia dice, el que confiesa se aparta, alcanzará misericordia, eso me da a entender a mí que en esta renovación vienen cosas grandes. Porque si el Señor le va a ofrecer nuevamente su misericordia, significa que esa persona, si se pone verdaderamente en las manos de Dios para mostrar un verdadero arrepentimiento, el Señor va a hacer cosas mayores de la que ya hacía. Y nosotros tenemos muchísimos ejemplos de esto, y es importante que la gente sepa que esto es un acto heroico por el hecho de que Dios lo premia, y sobre todo le damos ejemplo a los demás. Esto es una parte importante, porque Dios está para eso. ¿Para qué? Para remendar, para sanar, para ayudar, porque somos seres humanos imperfectos y en cualquier momento esto puede suceder. Ha sucedido con nosotros, los pequeñitos. Imagínate con esas grandes personalidades que tienen iglesias grandes y todo eso, y han podido levantarse. O sea que nosotros no seremos la excepción, pero que Dios nos libre. Amén. Usted acaba de decir algo ahí, y es que Dios nos conoce. Y así mismo lo dice en el Salmo, que Dios conoce nuestra condición y que Él se acuerda de que nosotros somos polvo. Y un gran ejemplo nosotros tenemos en David. La Biblia dice que Dios veía a David porque tenía su corazón conforme al de él. Pero él no está diciendo David no es un pecador. No, yo sé que David es un pecador. Pero a pesar de que David peque, él se aparta, reconoce su falta y no la vuelve a cometer. Y aún después de haber David pecado de la magnitud que quizás nosotros pudiéramos tenerlo, wow, mira de qué manera pecó. La Biblia sigue hablando bien de David por la actitud que él tomó. Exacto. Luego entonces de ser reprendido por el profeta, le dice, wow, Señor, perdóname, pero cambió. Y entonces tenemos un gran ejemplo y que no importa qué tan profundo nosotros hayamos caído, nosotros tenemos un Dios que renueva su misericordia cada mañana y está dispuesto siempre para levantarnos. Amén, así es. Y yo creo que nosotros hemos hablado aquí, hemos escuchado aquí las cosas bastante claras. Y reconocer o recordar siempre que confesar nuestros pecados, esa partecita, es un acto de valientes. O sea, no tenemos por qué acusarnos, por qué martirizarnos a nosotros mismos, ni mucho menos alejarnos cuando estamos en un proceso disciplinario, porque esto más bien es para nosotros encontrar el camino de vuelta a esa vida en santidad delante del Señor. Y que nada, todos estamos aquí, todos en algún momento podemos fallar, pero las puertas de los cielos siempre estarán abiertas para recibir a un corazón arrepentido. Así es. es. Bien, estamos aquí. No deseamos a nadie. Llegó mi momento No de tenemos- vengarme por la otra vez. ¿Cuál es este segmento, Carla? ¿Cuál es este segmento? Este es el segmento donde aquí nos van a tirar un poquito de luz, mi amor. Ponte Esperemos que no nos salga una disciplina con Aquí estas hay- preguntas. Aquí hay que poner Quiera Dios. claro. Oye, Quiera Dios. Sale, yo voy dice. con la primera y voy con café. ¿Qué fue lo que más le gustó del moreno? Póngame claro. Es una historia. ¿Qué fue lo que más gustó del Porque moreno? eso fue una batalla porque la trajo de donde ella estaba, fue para acá. Pero ustedes no han visto que cuando yo posteo una foto de mi esposo, yo pongo el moreno con corazón de oro. Está bien, eso suena muy bíblico, pero ¿qué fue lo que más le gustó del moreno? Ningún bíblico. Hay muchas cosas que enamoran a uno. Y mi moreno tiene un corazón de oro que me enamoró a mí. Ya tú sabes. Y si tú quieres saber más, el color también. Ok. Y la pasolita. Estoy un chisme Y la claro. pasolita que se le apagaba también, ¿verdad? Esta Se también. nos apagó la pasolita y tenía una vergüenza. Pero él dice que ahí midió mi humildad. Ah, Sí. No fue que se la pongan Ok.
nosotros queremos saber, cuando usted va a hacer tal que en la casa, van los 3. Bueno, van los 3. Pónganos claro, por favor. Bueno, realmente yo suelo decir poco Starkey, porque a mi esposo yo le digo poco Starkey, es amor. Ah, ya Ok. tú sabes. Sí, Entonces- porque para los que no saben, la pastora tiene 2 hijos. Sí. Los 2 llevan como primer nombre Starkey, que es el nombre de su papá también, que es Starkey. Entonces, por eso la pregunta, seguimos. Me cuenta un pajarito que cuando usted se cambió de templo hicieron alguna bembita. Póngame claro. A esos paritos son bien No, habladores. esos pajaritos están actualizados. Ay, Dios mío. Que hicieron una bembita. Hicieron bembita con ¿Quién ese hizo- cambio. quién No hizo sé, bembita? el pajarito ¿Quién? no habló mucho. ¿Quién hizo bembita? El cambio de allá para acá, como que hubo una bembita. Ay, sí, porque tú sabes que se llevaron una estrella. Perdón. Gracias a Dios que el pastor Ok, probó la y humildad. hablando de estrella, ahora es que vamos a hablar de humildad aquí, hablando de estrella y de humildad y de mujeres finas, porque la pastora es una mujer fina. Pónganos claro, aquí usted compra un embutido, se agacha en la paca. Yo me agacho humildemente. Para que no piense que porque dije se llevaron una estrella no soy humilde. ¿Cuánto que usted paga por la pinta suya? Bueno, se paga de $10, $20, Ajá. $100, Quiten el $50 dólar. Quiten el y dólar y pongan el peso. Incluso algunas en euro, para que no se equivoquen. A partir de hoy cambié mi ¡Hasta el lenguaje. micrófono! Cállate la humildad. Cambié mi lenguaje. Nada de lo mío cuesta 100, 200, cuesta 10 dólares. Esta es la que va. Eso. Dólares. Póngame claro. ¿Es cierto que el pastor es quien la arrolla con el tiempo o es al revés? Ay, señores. Mi esposo va a ver esto. Ah, bueno. Esto ¿Usted sabrá cree? usted. Él me arrolla, pero yo lo amo. Ah. Y el amor cubre multitudes de fallas. Bueno, pero no cubre el tiempo cuando llega tarde. Él me Bueno, por eso arrolla. que hay que ser humilde. Sí, bueno, señores, yo creo que nosotros estamos claros. No Estamos podemos claros. seguir porque Sí, ya. nos va mal después. Así que nada, esto Claro. fue todo. Muchas gracias. Muchos thank yous. Pero Carla, mira la cara Nisby. Nisby, ¿y qué fue? Que llegó el momento de despedir. A mí me gusta que se despide un poco. Ay, Dios mío, señor. Pero Nisby, Oye. tú sabes que no tenemos que ir. Nisby, tú sabes que yo tengo una clase a las 9. Que me hiere. Señores, pero esto es lo último, Nisby. Tú tienes que acostumbrarte que nosotros no Claro. podemos quedarnos aquí. No me compartir con mi gente. Ay, ustedes, Dios estar con mío. ustedes, compartiendo. Ok, pero por eso nos tenemos que ir para buscar información para volver. Si nos Exacto. quedamos aquí, Este no vamos a es seguir el hablando de lo último mismo. episodio. Claro. Tranquilo, que volvemos. Viene el 10 por ahí y de ese no vamos a dar seña, mira, de ninguna manera. No hay pregunta, no hay nada. Así Tienen mismo. que verlo porque Así viene mismo. fuerte. Mire, sí, sabemos que le hemos dicho que tenemos episodio picante, pero ese es verdad que va a estar bueno. Bueno, entonces Bueno. ustedes saben dónde es que nos pueden encontrar, ¿verdad? En YouTube, en Instagram para recibir informaciones sobre el podcast, sobre el Ministerio Kairos y en Spotify para escuchar el podcast también. En Spotify aparecemos como Kairos al micrófono y en Instagram y en YouTube como Kairos Ministerio Juvenil. Así que ya ustedes saben, manténganse pero falta pendientes. De lo que falta, de lo que falta. de Oh, lo pero que estamos en falta. campamento, señor. ¡Ay! Estamos en campamento. Estamos en campamento. Missy con su bulla. Estamos Claro en campamento. que sí, claro Recuerden que sí. que el campamento de adolescentes, pero que es abierto a toda la iglesia. Battleground, el gigante caerá, 28 y Dios mío. 29 de octubre. Señores, hay un link donde usted puede registrarse Sí. ahí, tranquilo Así y mismo. cómodamente desde su casa. Motívense y vayan, porque miren, eso va a estar bueno que bueno. Así mismo, Glorioso. ese link lo pueden buscar en la cuenta de Instagram de Nisi Ministerio Juvenil. Así que es. dice, ¿verdad? Ajá, Ok. así es. Entran ahí, lo buscan, se registran y cualquier cosa, escriban por ahí mismo, escriban al WhatsApp de alguno de los líderes del Ministerio Nisi o en su defecto a cualquiera de los líderes Kairos. Ya ustedes saben, esto es todo, así que esto fue Kairos al micrófono. Wow.
podcast de Kairos Ministerio Juvenil. Kairos Ministerio Juvenil.